Ligado al Día de Todos los Santos, las raíces de Halloween se hunden en festividades celtas como el Samhain, que celebraba el fin de la cosecha y el mundo de los espíritus. Los celtas tenían la creencia de que esta celebración proporcionaba una vía de comunicación espiritual que permitía a los sacerdotes celtas, o druidas, predecir el futuro, tal como se recoge en los relatos históricos. Para apaciguar a las deidades, encendían hogueras y sacrificaban cosechas y animales. Los aldeanos también participaban en las ceremonias de las hogueras luciendo cabezas y pieles de animales, un posible origen de la tradición de disfrazarse en Halloween. La palabra Halloween procede de la expresión Víspera de Todos los Santos y su origen está muy relacionado con esta tradición cristiana, pero también con creencias paganas celtas y romanas que celebraban el fin de la cosecha y el recuerdo de los familiares difuntos. El equinoccio de otoño ha supuesto desde tiempos inmemoriales un cambio decisivo en el hemisferio norte, en el progresivo paso del verano al otoño, la luz vespertina declina, se agitan los cielos y la naturaleza brinda sus últimos frutos del año antes de adormecerse y sumirse en el silencio y la oscuridad del invierno. Este proceso cristalizaba en el mundo celta la festividad de origen druídico, celebrada entre el crepúsculo del 31 de octubre y el del 1 de noviembre y que señalaba el inicio del invierno y el año nuevo. Durante este periodo, los celtas aplazaban su trabajo cotidiano y las leyes de la naturaleza quedaban en suspenso, los humanos podían visitar el mundo de los muertos y los difuntos podían recorrer la tierra. Los demonios se manifestaban y las hadas revoloteaban. En el umbral de las casas depositaban viandas para ofrecerlas a los malos espíritus, de ahí podría proceder el truco o trato de Halloween, la costumbre infantil de recorrer los hogares pidiendo dulces. Lo cierto es que desde entonces, y bajo la creencia de que en esta noche, los muertos mantienen una especie de conexión con el mundo de los vivos, el portal del más allá se mantiene abierto, tanto para los creyentes como también para los más incrédulos. Protagonista de una famosa leyenda irlandesa, Jack el Tacaño, tenía el alma tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de verdad existía alguien así. Tras ir hasta el pueblo de Jack y beber durante largas horas con él, finalmente el demonio le reveló su identidad. Cuando Lucifer le comunicó que debía llevárselo para que pagara por sus pecados, Jack le propuso una última ronda y el diablo se la concedió. Como ninguno podía pagarla, el tacaño le retó al malvado a que demostrara sus poderes convirtiéndose en una moneda. Una vez hecho, Jack cogió al demonio y lo metió en su bolsillo junto a un crucifijo de plata. Con el diablo en el bolsillo, Jack le hizo prometer que si le liberaban no volvería a molestarle en un año y así fue. Transcurrido ese tiempo Lucifer volvió, pero Jack le pidió entonces que cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol para disfrutar una última comida antes de su tormento eterno. Cuando el maligno estaba en lo alto del árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escapar y le exigió no ser molestado en 10 años y que nunca volviera a reclamar su alma para el inframundo, a cambio de liberarle. Aunque el trato fue bueno, Jack murió antes de esos 10 años y llegado a las puertas de San Pedro, este no se le dejó pasar por su mal comportamiento en vida. De allí fue enviado al infierno, donde como consecuencia del pacto firmado con el diablo tampoco podía entrar. Todavía enfadado con él, Lucifer arrojó a Jack unas ascuas ardientes que el granjero atrapó con un nabo hueco que usó de linterna. Condenado a deambular por los caminos entre los reinos del bien y el mal, y sin más luz que su linterna, Jack el Tacaño empezó a ser conocido como Jack el de la linterna.
Así llegó la tradición de usar nabos, y más tarde calabazas, para imitar el color de las ascuas del infierno que alumbran el camino a los difuntos en Halloween y que evitan que Jack llame a tu puerta. Aunque hoy en día se celebra con caramelos y disfraces, su origen siniestro y oscuro, de apaciguar al dios de la muerte, sigue vigente y se renueva año a año. Los hechiceros de la antigua Britania danzaban alrededor de una fogata con el objetivo de ahuyentar a los malos espíritus y protagonizaban tristes sacrificios humanos para convertirse en una suerte de oráculos. Practicaban las artes ocultas y adoraba a la naturaleza, a la que atribuía cualidades animísticas o sobrenaturales. Como pueblo que basaba una buena parte de su existencia en la naturaleza, los celtas daban gran importancia a los ciclos estacionales. Para ellos, el año se dividía en dos grandes épocas, el invierno y el verano. La primera relacionada íntimamente con la muerte y la segunda con la vida. Para conmemorar el paso de una a otra, celebraban dos fiestas en honor a los respectivos dioses a los que asociaban cada una de ellas. Los celtas adoraban al dios Sol, Belenus. Y adoraban a otro dios, Samhain, el dios de la muerte o de los muertos. A pesar de que la finalidad de aquella fiesta era pedir a los dioses que ayudaran a las almas de los fallecidos, las tradiciones que incluía eran tan bárbaras que aquel primitivo Halloween fue prohibido por las legiones romanas cuando éstas se asentaron en las islas de forma definitiva. Más allá de las diferencias sobre sus orígenes, en la práctica los druidas afirmaban que, en la noche del 31 de octubre, Samhain convocaba a los muertos para que pasasen al otro lado. Es decir, para que abandonaran el mundo de los fallecidos y arribaran al de los vivos para encontrarse con sus familiares y amigos. El problema era que estos espíritus podían llegar al más acá de dos formas diferentes, atendiendo a si habían sido buenos o malos durante los últimos meses de vida. Si el dios consideraba que no habían cumplido con sus deberes, hacía que se reencarnasen en animales tras el ocaso. Por el contrario, aquellos que habían obrado acorde a lo que quería la deidad, eran libres de visitar a sus familiares con su forma humana y pasar unas horas en sus antiguos hogares antes de regresar de nuevo al limbo y perderse en el abismo. Pero lo más llamativo durante las celebraciones de aquel primitivo Halloween eran los rituales que practicaban los celtas. Uno de los más básicos era apagar todos los fuegos que hubiese encendidos en las casas. Esta medida se llevaba a cabo con dos objetivos diferentes. El primero era evitar que los espíritus errantes entrasen en las viviendas. Y es que, según aquel pueblo, hasta los fantasmas odiaban permanecer en una fría estancia en su única noche sobre la tierra. El segundo, por su parte, era simbolizar la llegada de la estación más muerta y oscura del año. De esta forma, los pueblos celtas se quedaban totalmente a oscuras y solo eran iluminados por una cosa, las hogueras que los druidas encendían en las colinas. Los druidas o clase sacerdotal celta encendían los fuegos centrales en las colinas como símbolo del renacimiento de la naturaleza y de la vida durante la noche de Samhain. En estos fuegos se quemaban principalmente ramas de roble, árbol sagrado para los celtas, y ofrendas de frutos, animales e incluso seres humanos. Al día siguiente, en las cenizas y restos de huesos calcinados, los druidas leían el futuro de la comunidad en el nuevo año que comenzaba. Estas fogatas eran encendidas con todo tipo de objetos que los jóvenes reunían en los días previos a la celebración. Lo hacían mediante una tradición que se mantiene en la actualidad, pidiendo materiales de casa en casa para la gran hoguera. Los fuegos eran un elemento central de la celebración, pues se creía que con ellos se lograba espantar a los espíritus malignos que, enfadados por haber sido castigados por el dios de la muerte, se dedicaban a hacer tretas a los vivos. Cuando se mezcló el sincretismo con el cristianismo, estas prácticas fueron abolidas creyéndolas impuras y paganas, y es por eso que para muchos el Halloween continúa teniendo una connotación negativa. La emigración de irlandeses y escoceses a Estados Unidos en el siglo XIX contribuyó a la difusión de Halloween en Norteamérica.
A medida que la cultura estadounidense se globalizó a través de los medios de comunicación, la celebración de Halloween se extendió por todo el mundo, adoptando y adaptando tradiciones locales en cada región. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.